Son las 8:35 de la mañana. Recibimos ahora al congresista Richard Arce, representante por Apurímac y miembro de la bancada de Nuevo Perú, que es la última bancada que se ha constituido en el Congreso como consecuencia de una decisión al interior de Frente Amplio. Usted participó ayer en las actividades parlamentarias que condujeron a una toma de decisión respecto de la resolución de la Corte Interamericana, y esta decisión de 5 bancadas sobre 7 es dirigirse a la Corte Interamericana sobre el caso El Frontón para pedir una aclaración. Mientras tanto, sin embargo, al parecer, el señor Galarreta considera que este proceso disciplinario contra 4 jueces constitucionales debe continuar. 2 bancadas no votaron esta decisión, la suya y la de sus hermanos separados del Frente Amplio, es decir, 2 bancadas sobre 7. Explíquenos. Separados. Suena como siameses separados al nacer. ¿Ah? Nuestros primos. Bueno, señor Arce, cuéntenos por favor cuál es el debate que ha habido en su bancada respecto de este tema. Bueno, en principio nosotros discrepamos con la posición que ha asumido ayer en mayoría la Junta de Portavoces del Congreso de la República, porque nosotros somos parte, como Perú, de la comunidad internacional de naciones. Tenemos que ser respetuosos de los acuerdos internacionales. Pero el congresista Villanueva dice que no es un desacato, también lo ha dicho Guido Lombardo en su momento, es una aclaración, no están desacatando el fallo. No, están pidiendo a ver, cosa, explíquenos. ¿no? Varios constitucionalistas le hemos preguntado, es normalito, pues se puede pedir una aclaración. Existe un procedimiento para sí, claro, que no es un recurso impugnatorio. No estamos presentando por eso, una contradicción. Entonces, ¿por qué no se pudieron sumar ustedes? Claros. No, es que hay una cuestión objetiva, es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ustedes no necesitan aclaración. Aplicar. Ahora, para poder pedir una aclaración, tenemos que especificar en qué puntos no estamos entendiendo esa resolución. Porque solo hay un solo mecanismo en este caso. Pero, a ver, yo le digo, mi posición personal, la sentencia es un mamarracho. Han entrado con un tema que no era de ellos a opinar sobre el Tribunal Constitucional. O sea, han forzado una sentencia que era sobre un caso ajeno a este. Después han vuelto provisional una cautelar, algo que debería ser provisional se vuelve permanente porque están archivando, están pasando por encima del debate político interno, no es complementaria, se está reemplazando al Congreso y no lo tramitó la comisión. Entonces hay una serie de elementos en ese fallo que el fallo vale la pena pedir una aclaración porque es bastante malo el fallo. Pero primero aclaremos a la población para que pueda entender en el marco de qué se da estas medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia del año 2000, de agosto del año 2000, que en sus extremos pide al Estado peruano, porque ojo, no es una sentencia que va a sancionar a una persona en específico, no está sancionando a Alan García, no está sancionando a Jean Petri. Le pide al Estado peruano en un extremo que asuma su responsabilidad jurídica, que el Ministerio Público, el Poder Judicial, accione legalmente y procese, porque ha habido violación de derechos humanos. ¿Es lo que ha sucedido? Atentados a los derechos a la vida, como corresponde. El segundo extremo de la resolución, el proceso sigue en marcha, el proceso penal sigue en marcha. Y ahí hay que hacer una tingencia muy importante. Como Estado, como país, ha pasado más de 30 años y todavía no solucionamos. Imagínate el tema de justicia. Yo sé que hay un axioma que dicen que la justicia tiene sus plazos, hay que esperar. Pero 30 años. todo el mundo está de acuerdo que 30 años. 30 años es ofensivo. Es que es una sentencia muy política. Y ahí viene el segundo extremo. No, es que fue el año 2000. Ojo, salíamos de la época del fujimorismo, no fue ahora. Pero hay mucho de política en las ONGs. Todo el mundo le ha dado vueltas al tema. Es un tema complejo. Pero más allá de esto, tenemos que ser muy respetuosos de esos acuerdos internacionales. El segundo extremo de la sentencia lo que planteaba era la protección a los familiares de estas víctimas, de estas 2 personas. Los miembros de TC no son familiares. Durán y Ugarte. Y es en ese marco que presentan ellos un documento, una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la pretensión que tenía básicamente el fujimorismo y también el aprismo detrás de esto para poder sancionar a 4 magistrados. Han cambiado un voto. Podemos entrar al debate, claro. Pero si hacemos el análisis, ahí hay un problema mucho mayor. Es como, no sé, tal vez una especie de efecto mariposa, porque de algo pequeño empezó a generar una serie de sucesos que al final nos ponen en esta situación extrema donde el país, si no acata una resolución de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que somos parte, que nos hemos adscrito soberanamente, quedaríamos mal como país, tal como se cuestiona muchas veces en el tema del Tratado de Libre Comercio. Para darle la posta a uno de mis compañeros, pero vuelvo a reiterar,
pedir una aclaración no es un desacato. Está bien, se puede pedir la aclaración, pero usted como congresista, su obligación, perdón un momentito, es defender sus fueros. Ya, su posición digna es defender sus fueros. Entonces usted ha debido decir, ¿sabe qué? Me parece que está pasando por encima del Congreso. Pido una aclaración. Punto. Pero por encima de defender nuestros fueros está la defensa del Estado de Derecho, que tanto hablamos, que tanto nos llenamos la boca. Entonces no sea congresista, pues. Entonces no sea congresista. Si no sabe cuáles son sus fueros, por supuesto que sé cuáles son mis fueros, pero más importante que el fuero del Congreso de la República lo que sí resulta, bueno, solo permítanme para poder aclarar. Es que hay un detalle muy importante que resaltar. La semana pasada, cuando hubo todo el problema de los paperos, uno de los reclamos más importantes era renunciar al Tratado de Libre Comercio. Yo he estado en plazas con cientos de paperos y trataba de explicar y de argumentar cuán importante para un país es respetar esos acuerdos internacionales. Sabiendo inclusive, como persona, hemos estado en contra de que se firmen esos tratados de libre comercio. Pero somos respetuosos de ese Estado de Derecho. No, dice mucho de usted en ese sentido. Ahora, usted a la masa. Usted es un hombre inteligente y sabe que la importación de papas no tiene nada que hacer pues en el tema de la crisis. Es muy pequeña en relación. Es un argumento demagógico, ¿no? En el tema industrial, usted sabe todo el problema que está generando en un clúster tan importante como es Gamarra, la importación de productos subvaluados desde la China. ¿Cómo vamos a hacer un tratado de libre comercio con una economía tan grande como la China, donde su industria está muy desarrollada y nosotros no podemos competir, inclusive con precios dumping? Pero es otro tema. Lo que quiero resaltar es la importancia del respeto a esos acuerdos. Bueno, todavía no se ha dicho que no se van a respetar. Se ha pedido una aclaración con la que ustedes no están de acuerdo. Esperemos que llegue la aclaración. Una vez que esta llegue, ¿qué debería pasar? En realidad tenemos un plazo perentorio y la Corte en su resolución plantea que tenemos hasta el 15 de abril para informar a la Corte cuáles son las acciones que ha tomado el Estado peruano. Entonces lo que está haciendo es simplemente prolongar el procedimiento, pero hay algo muy grave. La posición que tiene Fuerza Popular y algunas de las bancadas es que se continúe el proceso contra los 4 magistrados. Entonces, eso a mí me parece bastante delicado, porque ahí sí estaríamos desacatando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay el derecho a la solicitud de la interpretación, pero bajo la premisa de especificar cuáles son los puntos que no estamos entendiendo de esa resolución y que nos corresponde como cualquier posición de parte. Entonces podía votar apoyarlo con reservas, decir, bueno, estamos de acuerdo con esto, pero que no se continúe el proceso. No, mi premisa ha sido el respeto irrestricto a las resoluciones, así no nos guste. Es como si fuera una sentencia. Que ustedes han podido votar la aclaración con reservas. Sí, está bien que se aclare, pero no estoy de acuerdo con que siga el proceso. Ya está. Señora, ha sido una alternativa, pero lo importante es ese respeto a estos espacios supranacionales que nos permiten garantizar la violación a veces de procedimientos cuando hay esta injerencia política. ¿En cuántos procesos judiciales? ¿Cuánta gente inocente? Estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, de gente que está involucrada al narcotráfico. ¿Quiénes son los que pagan la pena? ¿Son los grandes capos de la droga o son los burrieres? Entonces, sí, de acuerdo. Vamos con una pregunta que quiere hacer el Patricio sobre el tema nuestro, ¿no? Bueno, creo que está bastante clara la posición, ya está planteada. Vamos a ver qué ocurre con este pedido frente a la Corte Interamericana. Otro tema que nos interesaría saber es qué pasa con la vacancia presidencial o con la moción de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Usted dice no se pueden politizar determinadas decisiones y el pedido de Nuevo Perú tiene bastante de político más que de sustento. Hace unos meses nomás decían que PPK no podía ser vacado por defender la institucionalidad y hoy están dispuestos a sacarlo. El procedimiento constitucional de vacancia es netamente político, porque no se hace una evaluación de la responsabilidad penal. Eso tiene su instancia en el Poder Judicial a través del Ministerio Público, que se va a tipificar los delitos que ha cometido y se va a sancionar como corresponde. Pero político no es capricho. No, tiene que tener una motivación que no sea simplemente me caes mal, te tengo que sacar. Acá lo que estamos pidiendo nosotros es el famoso debido proceso que tanto hablamos, y justamente es pedir información. Nosotros todavía no hemos presentado la moción. Lo que hemos hecho es requerir a cada una de las bancadas con un borrador de moción de vacancia con argumentos consistentes, porque van destapándose una serie de responsabilidades que tiene el presidente, básicamente ha sido información descubierta por el periodismo de investigación que ha ido abonando a este conflicto de intereses abierto y negación del presidente en no saber cuál es su responsabilidad pública y su responsabilidad privada. Y la presunción es que él aprovecha su posición pública de cargos tan importantes para favorecerse y beneficiarse económicamente. Claro, pero ustedes no colocan el tema del indulto, con lo que han estado absolutamente en contra como causal,
para ganar los votos del fujimorismo? ¿Por qué de pronto invisibilizan un problema con el que ustedes estuvieron muy comprometidos? Pero que nos conteste. Hacemos una pausa para que nos conteste a eso después de la pausa, congresista Richard Arce. Son las 8:48, estamos entrevistando al congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, que debía contestar a una pregunta que le había planteado Patricia del Río. Así es, si es conveniente, si, ¿por qué sacan el tema del indulto como parte de la del pedido de vacancia que se hace Pedro Pablo Kuczynski, si esa no es una medida para, de alguna manera, conseguir los votos del fujimorismo? No, de ninguna manera. Hay una instancia donde se está viendo el tema del indulto irregular, el indulto negociado que otorgó Pedro Pablo Kuczynski al señor Alberto Fujimori, que cada vez se viene comprobándose que no fue un indulto humanitario, sino fue un indulto hasta, podría afirmar, un indulto político. Lo concreto es que se está siguiendo todo un procedimiento donde corresponde. No quisiéramos que se argumente intromisión política en la defensa que tienen las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos por estos atentados, por estos delitos que cometió. ¿Cómo van las conversaciones? ¿Ustedes han iniciado unas conversaciones con las otras fuerzas políticas? Seguimos dialogando, estamos recibiendo información, hemos conversado con Alianza por el Progreso, hemos conversado con Acción Popular, con Fuerza Popular también, pero no solamente con partidos políticos, también hemos conversado con organizaciones sociales de base para ver cuál es la percepción y sobre todo si tienen alguna información más que puede argumentar y mejorar el sustento de una moción. Se va a vacar a un presidente, eso no es un tema simple, hay que tener el suficiente argumento y la responsabilidad política frente a la historia. Claro, por supuesto. ¿Están seguros? Se va a vacar un presidente. Ustedes tienen la seguridad. Ante las evidencias, la insolvencia moral permanente se está viéndose y lamentablemente el presidente no está respondiendo. Y no solamente esto, yo no soy muy seguidor de las encuestas, pero la percepción de la población justamente está en ese sentido. Y hay que ser obtuso para no darse cuenta que el gobierno está yendo de tumbo en tumbo. Pero ¿no es más lógico esperar a la declaración de Barata para presentar la vacancia? Va a ayudar, probablemente. ¿No era más lógico esperar a que hable primero? Señor Mariátegui, el periodo parlamentario recién se restituye en la primera semana de marzo. O sea, nosotros presentamos una moción, no vamos a pedir una sesión extraordinaria. Tenemos que seguir el procedimiento y estamos en los plazos para poder tener el suficiente argumento. Todavía, y que se sumen las fuerzas políticas. No tienen las 26 firmas, ¿no es cierto? Creo que las 26 firmas, eso es sencillo. Lo que tenemos que lograr son las 87 firmas para tener la mayoría calificada para que se logre la vacancia por la responsabilidad que tenemos. Son 3 pasos, son 26, luego 52 creo, para presentarle y al final las 87. No, las 87 en la hora de votación en el Pleno, porque se discute en el Pleno del Congreso como la vez pasada, donde va a tener el derecho a la defensa también el presidente de la República para poder argumentar estos nuevos indicios que, ojo, él permanentemente dice que son errores. Y todo el mundo ya se dio cuenta que más bien son indicios graves de posibles delitos penales en este conflicto de intereses que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Otro tema que se vio en el Congreso el día de ayer tiene que ver con el decreto de urgencia 003. Se nos ha explicado que no ha servido para evitar la quiebra de muchas empresas proveedoras de Odebrecht. ¿Cómo ve usted este problema, comenzando por el terreno que usted observa en su región, Apurímac? A ver, se ha declarado ayer 30 días de prórroga, porque hay una propuesta legislativa que ha presentado el Ministerio de Economía. Lo importante acá es cautelar los intereses del país. Lamentablemente, estas empresas están, algunas de ellas, ejecutando obras. Hay una cadena de pagos con proveedores que están perjudicando a pequeñas empresas. Tienen que buscar un punto de equilibrio. Pero, ojo, eso no significa ser parte de un procedimiento que ellos evadan la justicia, porque definitivamente va a haber una reparación civil. Estados Unidos, que solo ha servido para que se transfieran los fondos, está exigiendo una millonaria reparación civil. Nosotros hemos sido afectados directamente con estas obras sobrevaluadas, involucrando a la clase política. La empresa va a tener que asumir. En el Brasil están asumiendo montos ¿Y usted importantes. piensa que en el mundo político han habido personalidades o corrientes que no querían que se pague? ¿Usted cree que se ha favorecido a Odebrecht y las otras empresas? Lamentablemente, al estar involucrados en este mega escándalo de Lavallato, muchos de los líderes políticos y partidos políticos que están ahora en el Congreso, ahí deja mucho a la suspicacia de que probablemente hay tipos de intereses que están manejando para poder proteger no solamente a Odebrecht, sino para proteger también inclusive sus propios intereses. Vaya a saber Dios por ejemplo, usted sospecha, dice que hace sospechar
¿De quién? ¿De qué fuerzas políticas? No, los partidos políticos que están involucrados en el caso Lavallato. Está el partido aprista, están los partidos que fueron gobierno, la propia Keiko Fujimori recibió financiamiento en campaña, es lo que ha mencionado el señor Marcelo Odebrecht. Susana Villarán, por supuesto, de derecha, de izquierda, con la corrupción no hay medias tintas y que se sancione. Y más bien la gente ve un ambiente de impunidad en las calles y por eso exige que el Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público, accione. El día que se sancione a estos líderes políticos involucrados en estos actos de corrupción, va a ser como que el Perú clasifica al Mundial, porque se siente tanta indignación al ver tantos problemas. Vaya usted a ver los problemas que existen en los hospitales, faltan camas, faltan medicinas, y por otro lado, la clase política hace feria, aprovechándose justamente de esos... ¿Usted qué opina de las conversaciones de Verónica Mendoza con Gregorio Santos, habida cuenta la montaña de indicios y de pruebas que hay contra Gregorio Santos en hechos de corrupción? ¿Qué tal le parecen esas conversaciones? Ojo, hemos tenido una reunión respecto a un proceso de una constituyente, donde se están sumándose diferentes líderes políticos. No hay ningún acuerdo político con Gregorio Santos, sentarse con una persona que ha estado preso 25 meses, ha estado con detención provisional. Todavía no está sentenciado. Que lo sentencien como corresponde. Vamos a hacer la precisión no estoy defendiendo al señor Gregorio Santos. Con la misma facilidad que usted habla de otros líderes políticos, también puede referirse a Santos, ¿no? Santos tiene incluso más pruebas y más indicios que los otros señores que usted ha mencionado. No, y que lo sancionen, y de una vez exigimos la celeridad al Poder Judicial. No le dan ascos a sentarse con... En un espacio democrático tenemos que sentarnos y escuchar, pero sentarse, dialogar no es pactar, no estamos haciendo una alianza electoral. Entonces su discurso... No hemos venido a defender. Tiene un doble discurso moral, dice que los otros son los corruptos y se sienta con Santos. Y nos sentamos en el Congreso de la República también con el Partido Aprista, nos sentamos... Pero no están haciendo alianza electoral. ¿Pero qué les aporta Santos? Claro. ¿Qué les aporta Santos? Finalmente, ¿o están viendo a por ese 5% que le sacó a Verónica Mendoza de segunda vuelta en las elecciones anteriores? Estamos abriendo, no nosotros como iniciativa, sino muchas fuerzas progresistas, un proceso de la constituyente para cambiar la constitución espuria del año 93, porque así lo consideramos. Inclusive es la base de la corrupción, porque pone en preeminencia los intereses empresariales en desmedro del interés del país. Pero eso pasa por sentarse abierta, con alguien que tiene... Pero en esa convocatoria abierta van a venir tiros y troyanos. Usted habla con el diablo, con cualquiera, habla con tal... Podemos dialogar, pero otra cosa muy distinta es a pactar, y en su espacio pediremos donde corresponda, si es el Poder Judicial, si es el Ministerio Público, que se le sancione. Hay evidencias que el señor Santos está involucrado, por eso ha seguido un proceso judicial, por eso ha tenido una prisión preventiva, y que el Poder Judicial de una vez accione. Entonces no se hace problemas en sentarse con él, a pesar de esas evidencias. Es un espacio democrático, se puede dialogar. Se puede dialogar, es algo muy distinto a pactar, a ser parte de una organización política donde hay gente involucrada con actos de corrupción. Y con la que piensan ir más adelante, por ejemplo, se vienen las elecciones regionales, se vienen las elecciones provinciales. Gregorio Santos tiene partido, ¿no? Se van a juntar conjuntos, van a unirse conjuntos por el Perú. Para que veas el nivel de sinceridad y transparencia. Yo he sido candidato regional, tenía 80 candidatos alcaldes. Algunos de ellos están en cárcel. ¿Eso significa que yo soy corrupto? Pero no está hablando con ellos ahorita. No. Hemos cortado la relación y han sido sentenciados. Y sí está hablando con Santos. Perdón, se van a unir. Hay que hacer la diferencia. Se van a unir con el grupo de Xiomí Lerner, que están conversando con Juntos por el Perú, con este nuevo partido que ha hecho propuestas para seguir construyendo y fortaleciendo una alternativa de izquierda. Y el baguazo no le molesta, lo decimos en la participación del baguazo. A mí me molesta, por supuesto. No solamente decimos de la señora Mercedes Arauz. Permanentemente le recuerdo que está actuando de la misma manera con el tema de las bambas. En este caso no se están aliando con Arauz, se están aliando con Decimos. No tiene ningún problema en aliarse con él. No nos hemos aliado todavía, estamos dialogando. Y el señor Decimos es parte de esa organización. Ponderaremos en su momento. Del partido, entonces, pero bajo esa premisa, señor Mariátegui, entonces vamos a tener que buscar a puras personas totalmente pristinas, sin ninguna... Es casi imposible en política. Entonces no me venga con discurso moral. Vamos a seguir dialogando con diferentes espacios, con diferentes personas. Muchas gracias, señor Richard Arce, por sus explicaciones.
sobre la Corte Interamericana, sobre el decreto de urgencia 003 y sobre solo las una perspectivas precisión, si me políticas de su permite, grupo. porque es importante mencionar, el gobierno de PPK nuevamente ha declarado estado de emergencia en el corredor minero después de que se ha comprometido en una mesa de diálogo en Chalhuahuacho a solucionar este problema. Está poniendo en riesgo PPK el proyecto más importante del país por esta intransigencia. Cuando no hay un conflicto social, cuando no han tomado carreteras, cuando no hay enfrentamiento. Esa es una medida de excepción que debería tomarse si es que hay una situación de convulsión social. En este caso no. Al contrario, el proyecto sigue encaminado y el que está poniendo en riesgo es el propio presidente de la República. Muchas gracias, señor Richard Arce. Tomamos nota sobre esta última opinión sobre el corredor minero sometido una vez más a estado de excepción. 8:58, hacemos una pausa, titulares de la hora, y retomamos en ampliación de noticias.